procesos hacen parte de la infraestructura final. Entonces siempre va a haber una infraestructura y generalmente la infraestructura se refiere a la parte física. Sí, porque cuando nosotros hablamos de software ya hablamos más como de la parte a un nivel más digital, a veces más lógico. Entonces hay que hacer la salvedad. La infraestructura sí se refiere a todo lo que tenga que ver con almacenamiento, con redes, con sistemas, con hardware, que ayuda a hacer todos los procesos para poder llevarle a los usuarios finales las aplicaciones o los resultados. Aquí hay algunos componentes de infraestructura, no son todos, ahí faltan más, pero están algunos, que son los switches, los routers, los firewalls, los servidores, la planta física, el edificio. Como les dije, a veces el personal incluye, a veces no. Los data centers y los software de infraestructura. Los software de infraestructura, miren que aquí no cabe el software como tal, las aplicaciones que nosotros construimos, porque eso está en una capa diferente, por decirlo de alguna manera. Entonces no aparece acá. Esto no lo voy a entrar en mucho detalle porque esto lo ven ustedes en redes, simplemente para que lo recuerden, son dispositivos que les ayudan a hacer la conectividad a través de las redes locales, de la red de área local. Son los que les ayudan como con el tráfico. Yo no soy experta en redes, ustedes se los he dicho, no me gustan las redes de hecho. Entonces son los que les ayudan, pero sé que son los que les ayudan como a que pase el tráfico de un lado para otro. Los routers mueven paquetes de datos. Permiten también la comunicación para llevar de un paquete al otro. No son los elementos digamos que no son los elementos finales, sino que los elementos generalmente, tanto el router como el switch, son elementos intermedios que ayudan a la conectividad de los paquetes y de los datos. Los hardware, en cambio, son dispositivos de seguridad que están al borde de la red y que permiten que los usuarios tengan un cierto conjunto de reglas que hacen que el tráfico se defina si el tráfico es seguro o no es seguro, si el tráfico puede pasar o si no pasa. Ahorita, como no sé si le habíamos comentado en versiones pasadas, en días pasados, pues ahorita ya las investigaciones no están enfocando tanto solo hardware, el firewall, porque el firewall es un punto, deja vulnerable a algunos elementos. Ahorita ya lo que se está trabajando a gran escala es la microsegmentación, que es la que permite, por ejemplo, que los usuarios puedan estar monitoreando, por ejemplo, están monitoreando sus diferentes dispositivos, pero tengan una seguridad localizada. Dicho de una manera general, antes había como el firewall, si ustedes lo ven, si ustedes lo ven, en términos generales, un firewall es como una muralla que hay alrededor de un fuerte, de un castillo, de cualquier cosa. Es como cuando colocas una muralla, como la ciudad murallada. Pero de cierta manera, si alguien te ataca por otra parte que no sea frontal y te ataca por arriba, pues estás indefenso, no te puedes proteger. Entonces, los firewall aparecen como una solución, pero si tienes cosas, si logran pasar el firewall y no tienes unas formas de asegurar las cosas puntuales que deben estar aseguradas, pues simplemente te pueden hacer mucho daño. Entonces, la consigna con este tipo de situaciones es listo, si usted tiene los firewall, pues déjelos, pero hay que asegurar las cosas que necesiten ser aseguradas. Los elementos de la red que necesiten ser asegurados, hay que asegurarlo. Por ejemplo, usted tiene una página, pero dentro de la página está manejando muchos datos de usuario. Tiene un servicio muy grande, tiene una base de datos adentro, donde tiene la información de los usuarios, la información de las cuentas bancarias de los usuarios. Entonces usted no puede dejar de usar el firewall porque usted necesita proteger la entrada a su sitio, pero también tiene que proteger, por ejemplo, una cosa es proteger las contraseñas de los usuarios, otra cosa es proteger, por ejemplo, ¿qué les digo yo a usted? Los registros, por ejemplo, algo que no sea como tan sensible, que les digo. Por ejemplo, la base de datos o el archivo donde está la proyección del siguiente año. ¿Sí? O, por ejemplo, en términos de universidad, no es lo mismo proteger al estudiante, por ejemplo. Hay que proteger al estudiante, obviamente hay que proteger todos los datos del estudiante, pero no es lo mismo proteger datos tan sensibles como
como su dirección, su teléfono, su nombre, su ubicación geográfica, como proteger, por ejemplo, los hobbies, o proteger cuántas veces ha ido a sesión en el CELOA, o proteger, hay diferentes niveles digamos que de privacidad que se debe manejar dependiendo de la sensibilidad de los datos. Cuando los datos son muy sensibles hay que tener unos niveles muy altos de privacidad, hay que garantizar unos estándares, y cuando los datos no son tan sensibles se debe garantizar la anonimización de los usuarios, se debe garantizar que los usuarios no se vulneren sus derechos, pero tampoco hay que tener unos niveles de seguridad tan exagerados, ¿sí? Entonces, y además esos datos no son tan atractivos para los usuarios posiblemente porque no hay como mucho que hacer con ellos. Entonces son como diferentes niveles. Es como si para mí protegieran, para un profesor protegieran, no sé, la información que les digo que es sensible, la información del teléfono, la dirección, la ubicación geográfica, o tuvieran que decidir entre proteger eso o proteger los archivos, por ejemplo, que se generan del Zoom. Entonces, listo, los archivos que se generan de Zoom pueden tener mucha información, pueden tener, pero no son archivos sensibles, ¿sí? No hay nada en la información que sea sensible, no hay información que esté sujeta a nada, absolutamente nada. Entonces hay que garantizar que cuando uno protege los datos, pues protege los datos con unos niveles de seguridad adecuados. Entonces, por ahora les digo, los firewalls son buenos, si tú quieres proteger muchas cosas, son buenos, pero hay que garantizar que las cosas que son muy sensibles las protege con unos niveles diferentes de priorización y de seguridad. Y para eso utiliza la microsegmentación. Los servidores, hay diferentes tipos de servidores. Básicamente un servidor es una máquina más grande en donde se almacenan más cosas y que tiene unas capacidades mucho más robustas que un computador personal, por ejemplo. Entonces hay diferentes tipos de archivos, diferentes tipos de servidores, entre ellos los servidores de archivo, que es donde se almacenan toda la información de los usuarios, todos los paquetes. Servidor de directorios que funciona como si fuera una central, y lo que divide son las cuentas de los usuarios, y dentro de cada cuenta el usuario puede acceder. Entonces la idea es que independientemente de que sobre computadora entre, el usuario entra a su cuenta desde cualquier equipo y puede acceder a los datos propios, modificarlos, aumentarlos, pase lo que quiera. Pero el servidor de directorio se centraliza en un servidor. El servidor web es básicamente el que tiene el protocolo para salir a internet, el protocolo HTTP. Tenga muchas aplicaciones y las tengan que montar todas en un servidor. Otros servidores que sirven para hacer datos, que generalmente deberían ser muy potentes en la parte de almacenamiento de datos, muy rápidos, o para escribir o para leer. O un servidor de impresoras, que es para gestionar el tráfico de los paquetes que se van a imprimir, por ejemplo. En cuanto a la planta física se refiere a los edificios, a los cuartos donde están los servidores, a todos estos espacios físicos, edificios, edificaciones que se construyen pensadas en atender a los usuarios. Hay diferentes cosas, ¿no? La planta física básicamente se refiere a la planta física orientada al GI. No se refiere a las oficinas no necesariamente, no se refiere a las oficinas, a todas las oficinas, a los baños, no. Es solamente de la planta física, los elementos que están enfocados dentro del edificio, atender lo que tenga que ser de TI, lo que sea arquitectura de TI. Entonces, por ejemplo, el edificio por lo general tienen 2 o 3 sistemas de cableado, 2 o 3 sistemas de cableado de red. Entonces puede tener, por ejemplo, red satelital y red inalámbrica, o red óptica y satelital, que prestan servicios diferentes. Entonces todo esto se enfoca a que en esa planta física se tengan unas características con la información y con los datos que permitan tener un manejo oportuno y efectivo. Por ejemplo, una planta física perfectamente puede tener varios canales de comunicación y permitir que los usuarios que están trabajando sobre ella tengan acceso precisamente a esos recursos. Imagínense un sistema, por ejemplo, una planta física
que tiene unos servidores y que solamente tenga una salida de internet y que se caiga el internet, se dañe, se pase cualquier cosa. Entonces la idea es que tenga varios servicios por los cuales conectarse a internet, que si fallan los dos, pues ya es que está muy de malas, pero la idea es que tenga diferentes salidas, que tenga al menos 2 proveedores diferentes de internet que le puedan dar el respaldo en caso de que uno de los dos no pueda atender. Y el personal, como les dije en la definición estricta de ITIL, dice que no se considera el personal no se considera el personal como parte de la infraestructura. Sin embargo, depende de con qué se trabaja. Entonces, porque hay personal que sí, por ejemplo, cuando alguien tiene una certificación Cisco, entonces usted personal es parte de Necita, o cuando tienen una certificación, creo que se llama Fortinet. Entonces, ese tipo de personal es un personal que tiene las capacidades y que ya se puede considerar en algunos modelos, se considera como parte de la infraestructura, porque no es cualquier personal que lo va a reemplazar. Los data centers, en cambio, pues los data centers es el núcleo donde está toda la información, donde están los servidores, donde están todos los racks con toda la información de los equipos. Generalmente debería verse así como este que está aquí. Es un lugar supremamente ordenado, con unos niveles de seguridad altísimos, con los niveles de disponibilidad casi llegando a 100, con muy poco transitar de las personas. O sea, esto no es un pasillo de la oficina por donde pasa todo el mundo, es una cosa que tiene unos niveles de seguridad, 2 o 3 niveles de seguridad biométrica, para poder tener acceso, porque cualquier daño pues tiene que quedar registrado y tiene que ser reparado prontamente, precisamente por los niveles de seguridad con los que se manejan estos dispositivos. Aparece también el software de infraestructura, que básicamente son el software que se utiliza para controlar la infraestructura, o si parte de la infraestructura es una cámara, entonces el software para controlar la cámara es el software de infraestructura. Son todos esos elementos que ayudan a que todo salga bien, que ayudan a que las cosas funcionen. En cuanto al rol de un gerente, el rol y la responsabilidad del gerente de TI, básicamente sobre esta persona recae el diseño, el análisis, el diseño, la implementación, la instalación, el mantenimiento, retirar los sistemas. Generalmente el gerente de TI es el encargado, generalmente, no siempre, dependiendo de la empresa, a veces no hay ni gerente de TI, a veces el gerente es el mismo desarrollador o el dueño. Entonces, pero el gerente de TI en una empresa formada tendría como el impacto sobre la infraestructura y tendría que decidir, por ejemplo, cuándo dar de baja un sistema, cuándo debe entrar en funcionamiento otro sistema, cuándo hacer cambios de infraestructura, cambiar equipos, cambiar redes, teniendo en cuenta un cronograma que él se ha planteado, teniendo en cuenta un presupuesto, porque él tiene digamos que un valor que le dan al inicio del proceso con el que tiene que trabajar, y teniendo en cuenta cronograma, presupuesto y el plan estratégico, ¿no? Que son como 3 factores importantes. El plan estratégico porque le determina para dónde va. El presupuesto porque le permite determinar los costos que va a tener que asumir por ejemplo, por los cambios que hagan en nuevas instalaciones. Y el cronograma porque también todos los puestos de trabajo tienen unos tiempos establecidos. Entonces usted dice, no, es que yo me voy a dedicar la otra semana a cambiar equipos o a cambiar la red. Entonces, si yo voy a inhabilitar, por ejemplo, el servicio de red, necesito saber qué impacto va a tener sobre los procesos que se están manejando. Entonces, es muy importante que haya una conexión entre al menos estos 3 aspectos. Obviamente que hay muchas más cosas, hay muchos más factores que le van a hacer tomar la decisión, pero el pasado, por decirlo de alguna manera, lo que él ya compró, lo que él ya tiene dentro de la empresa, lo que él ya planificó en algún momento, le va a afectar las decisiones que tomen en el futuro. Igualmente, en el futuro los dueños se debería haber afectado por el plan estratégico de TI, porque así él haya hecho unas compras en el pasado y esas compras no lo llevan a cumplir con los objetivos estratégicos, pues tiene que replantearlo. Y replantearlo pensando tanto en el cronograma como en el presupuesto, en la inversión que va a hacer a TI, en lo que va a gastar, en lo que va a comprar, en cómo le va a servir estratégicamente, ¿sí? Por ejemplo, si decide comprar nuevos equipos, pues mirar estratégicamente cómo le sirven esos nuevos equipos para atender los nuevos procesos que tiene que hacer o para consolidar los procesos que tiene actualmente.
¿No tienen nada para decir? Hello. Hola. Hola, ¿están ahí? Sí, pues aquí estamos. Ustedes para una película de terror. Sí, pero ya estamos. Esto para una película de terror cada vez está más tenebroso. Ustedes que no contestan, yo aquí sola, como en ¿qué película es? ¿Yo Robot? Ya ni sé. Entonces todos estos servicios están bajo, por ejemplo, aquí aparecen los servicios, el punto de atención, los reportes, administración del staff, administración de los vendedores, en el caso de que hayan algunos vendedores que vendan realmente productos, establecer estándares de procedimiento, estrategia, monitoreo y reporte, software de infraestructura, todo eso está a cargo de la persona responsable de TI, que normalmente lo que tendría que hacer es ser como un intermediario entre los usuarios, los clientes, y las personas que trabajan dentro de la empresa, tratando de hacer que los que trabajan dentro de la empresa trabajen y cumplan con los objetivos estratégicos, además de con los requerimientos, por ejemplo, de los clientes. Entonces, pues, por ejemplo, el gerente de infraestructura de TI debe reportar, generalmente tiene que hacer muchos reportes, tiene que estar revisando lo que pasa, por ejemplo, en los puntos de operación. Imagínense el gerente estratégico, por ejemplo, del éxito. Entonces tiene que estar mirando qué pasa en todos los puntos y qué productos se están vendiendo, qué productos no se están vendiendo, cómo podrían potencializar más la venta de ciertos productos. Entonces todo eso tiene que hacer, parte de eso es lo que tiene que hacer un gerente. Entonces, cómo podrían mejorar el espacio para aprovechar más el espacio para meter más productos, o qué cosas hay que hacer para atraer a la gente, por ejemplo, a realizar compras. Entonces, es su responsabilidad. Es parte de su trabajo hacer que estas operaciones, por ejemplo, en el caso pues, de que lo vaya a hacer como que lo vaya a hacer al rol de director de operación o que lo vaya a hacer en el rol de gerente, todas estas operaciones las tiene que reportar. Generalmente se utilizan los dashboards, se utilizan unas diferentes cosas, pero ustedes saben que todas las empresas son grandes, y todas las empresas no tienen dashboard, y todas las empresas no tienen transformación digital, y todas no tienen big data, entonces las empresas se deben ir adaptando. Y ese proceso de adaptación lo debe liderar también la persona responsable del TI. El administrador del staff tiene como 3 áreas funcionales, una es las redes, los servidores y el cableado físico. Es básicamente la persona que se encarga como de garantizar que todo desde el punto de vista de infraestructura tecnológica esté bien. Es como esa persona a la que se le confían esos detalles. En cuanto a las redes, él tiene que estar revisando los switches, los rutadores, el firewall, está revisando que todo funcione. Dependiendo del tamaño de la organización, por ejemplo, hay unas que han dicho, no, pues los firewall le pertenecen a la seguridad, otros dicen, no, los firewall le pertenecen al de redes. Entonces, hay otras que manejan una combinación de ambas cosas. Lo importante es que las cosas, o sea, que haya flujo de información, que los datos fluyan, la información fluya entre los que se necesiten, y sobre todo que el trabajo, que lo que construyan, pues tenga un impacto positivo. Por ejemplo, no estaría bien separar que por ejemplo, si el gerente o el administrador del staff se sienta enojado porque le quitaron los firewall, entonces hace que todo le salga mal al otro. Eso no está bien desde el punto de vista ético. Pero en algún momento no van a decir nada. Los servidores, en cambio, en cuanto a los servidores, pues el gerente, el administrador del staff que está encargado de los servidores, pues tiene que mirar que todos los servidores estén actualizados, por ejemplo, que todos tengan lo que necesitan, que todos estén trabajando bien en cuanto a almacenamiento, a backups o recuperación, que estén haciendo todo, como que esté funcionando todo como un relojito en cuanto a los servidores.
si hay necesario instalar sistemas operativos o cambiar o hacer alguna cosa adicional, pues es el encargado de hacerlo. El del cableado físico son responsables, como su nombre mismo lo dice, del cableado físico de la red. Debe conocer todos los tipos de red que exista, debe tener en su cabeza todas las posibilidades que hay. Debe tener en mente las capacidades de una red, las velocidades, por ejemplo, de transferencia, lo que gano cableando, lo que pierdo cableando, tiene que tener todo en su cabeza cuándo es necesario el cableado, cuándo definitivamente el cableado no, para poder atender todos los problemas que se presenten. Los vendedores, pues se refiere a cuando una empresa tiene vendedores externos, por ejemplo, empresas como Unilever, Colgate, no sé, Postobón, que manda al vendedor junto al esposo. Yo dije esposo. Dios mío. Me perdí totalmente. Ya. ¿A qué se refieren los vendedores? Imagínense una empresa como, estábamos hablando de una empresa como Coca-Cola, como Postobón, como Unilever. Todas estas empresas tienen a sus vendedores fuera en la calle llevando información en PDAs, en celulares, en lo que sea que tengan como mecanismo. Entonces, parte de la infraestructura son esos mecanismos con los que ellos saben hacer las ventas. Usted lo puede mandar con una libreta. Entonces ya se ahorra el administrador de los vendedores o yo no sé cómo administra sus vendedores con una libreta. Pero lo que sí usted tiene que garantizar, cuando los vendedores salen con un dispositivo, que sería lo ideal, que salgan al menos con una PDA, es que usted van a tener como unos niveles mínimos de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el vendedor está en la calle con su tablet y él se tiene que conectar a la red, entonces usted tiene que garantizar esa conexión a la red. Que donde él esté, donde él vaya a venderle al usuario, haya red para que él se conecte, por ejemplo, para que haga el pedido. De nada le sirve a usted, por ejemplo, que si usted tiene un dispositivo, suponga que usted no le garantiza la red, y él tiene un dispositivo electrónico, pero entonces después de recoger todos los datos del dispositivo electrónico, tiene que llegar a la oficina, por ejemplo, para conectarse al Wi-Fi, para poder pasar los datos, pues es casi que lo mismo que hacerlo a mano. Usted está, sí, hay una pequeña transformación, pero no una transformación completa. Entonces hay que asegurarse, por ejemplo, de que cuando se hagan este tipo de cosas, la transformación sea completa, que si el usuario va a ir a la calle, pues al menos pueda ir mandando, por ejemplo, los pedidos y en la medida que van llegando los pedidos se van organizando para el día siguiente. Y es diferente. Entonces hay que garantizar con los usuarios que esos niveles de servicios estén claros para que ellos puedan trabajar de una manera fluida y también permiten que las otras personas dentro de una empresa trabajen fluido. En cuanto a estándares y procedimientos, pues todas las empresas que se consideran de calidad o que quieren caminar rumbo a la calidad, tienen que empezar a certificarse y a generar estándares de calidad que generalmente se hacen a través de las buenas prácticas que tienen las certificaciones. Entonces, toda esta construcción de estos estándares lo que hace es ayudar a que las cosas que antes se veían complejas se vean ahora un poquito menos locas, más ordenadas. Entonces, esta infraestructura lo que hace es colocarle orden a las cosas que la empresa ya hacía. No es que vaya a empezar la empresa a hacer cosas diferentes, no, va a hacer exactamente lo mismo, pero ahorita cumpliendo con unos estándares y unos procedimientos que garantizan el orden y la calidad. Por eso dicen, los procedimientos estándar permiten a la compañía ser más ágil y estar listas para el cambio. Cuando uno tiene estandarización, cuando llega la posibilidad de un cambio, uno ni siquiera se da cuenta porque no tiene nada estandarizado. Y si el cambio es muy significativo, pues le toca cambiar todo. Si usted tiene levantado unos procesos y establecido unos protocolos por ejemplo, de calidad o unos protocolos de buenas prácticas, entonces ya lo que le toca cambiar cuando llegue un cambio o cambia el proceso por completo, que no creo que sea necesario, casi nunca es necesario, o cambia las partes del proceso que usted considera que necesita cambiar. El gerente de infraestructura debe ser, en cuanto a la estrategia, ser un experto en tecnología, porque es el encargado de definir la estrategia, de definir para dónde va el barco. Entonces, este gerente de tecnología lo que hace es determinar que, por ejemplo, si tiene dinero, si prefiere invertir, si prefiere comprar, si prefiere alquilar, nube o virtualización. Pues todo el tiempo se está alimentando precisamente
con los datos que le dan los sistemas de información que él mismo ha construido y que él tiene que estar monitoreando, tiene que estar midiendo a ver si cumple con los estándares, y esos resultados le van a permitir determinar cuál es el rumbo a seguir. Si él ve, por ejemplo, que mejoró mucho este último año, pero que le falta un pedazo muy pequeño para llegar a la meta, entonces lo ideal es que él invierta, no que eche para atrás lo que ya llevaba, sino que trate de mejorar lo que tiene y trate de construir, por ejemplo, tener nuevos avances, tener innovación o tener cosas que le permitan ir un poquito más lejos. El monitoreo y el reporte, en cambio, son para estar siempre a la vanguardia, estar siempre midiendo exactamente qué se está haciendo, estar siempre experimentando y revisando qué cosas podría yo hacer para mejorar. Porque si usted ve que ya arregló, hay muchas posibilidades, ¿no? A veces uno ve el problema y luego empiezan los ciclos de iteración del proceso y se da cuenta que o va peor, o va igual, o va mejor. Pues si va peor, uno diría, no, pues tiene que deshacerse de esos procesos que le están generando esa ralentización. Si va más o menos, entonces usted dice, no, me lo puedo aguantar otro ratito, pero si va más, la voltea a mirar a todas las cosas, tiene que voltearse a mirar a todas las pantallas, tiene que voltearse a mirar a todos los eventos que tiene dentro del reporte, todo el monitoreo, y revisar qué es lo que tiene que ajustar para que las cosas salgan como se están esperando. Para eso son las métricas y para eso son los monitoreos. Si uno no revisa, si uno no reporta métricas, por ejemplo, o si uno no está monitoreando lo que pasa en la empresa, pues cuando suceda algo grave, o haya un cambio, o se bajen las ventas, o se suban las ventas, usted ni siquiera va a tener idea de qué es lo que está pasando. Entonces, por eso hay que hacer todo el proceso de monitoreo continuo. Y el software de infraestructura, es muy importante porque usted nada le sirve comprar un equipo último modelo, lo último guaracha, como dicen. Si usted, por ejemplo, por tacaño le dice, ay, no, pues coloquémosle, por ejemplo, no estoy diciendo que sea malo, coloquémosle un sistema operativo libre y borrémosle ese que traía ahí ya licenciado. Por ejemplo, usted lo puede hacer, ¿cierto? Pero usted tiene que garantizar que ese otro, por ejemplo, licenciado, que ya está funcionando, realmente no está funcionando bien, o que funciona mejor este otro que acaba de conseguirse. Entonces, todo ese tipo de cosas son como responsabilidad de la persona que debe estar encargada, que es el de infraestructura. Entonces, él debe saber exactamente cuándo, por ejemplo, hacer un cambio en un dispositivo, cuándo no hacer un cambio en un dispositivo, cuándo sacarle mejor provecho a una máquina. Hay mucha gente que dice que el mejor provecho se le saca a la máquina, por ejemplo, cuando está en Linux. Entonces, hay que mirar también cómo se hace ese tipo de cosas. ¿Y qué hay en el futuro? Pues muchas organizaciones tienen muchas ideas. Antes hablaban, miren que en esta diapositiva dice como el diseño para la nube, pero nosotros estamos en la nube desde hace rato, participamos de la nube todo el tiempo, interactuamos con la nube. Entonces, hay muchas soluciones. Algunos dicen el futuro es algunos, como ya se está hablando mucho de Industrias 4.0, entonces hablan mucho de, no, el futuro es integración vertical, de integración horizontal, transformación digital, drones. Dependiendo de dónde estés parado, dependiendo hacia dónde mires, vas a ver el futuro. El futuro no siempre es claro para la empresa, porque el futuro depende, como le he dicho siempre, de la planeación estratégica. Si usted tiene un dinero, usted tiene unas responsabilidades, usted tiene unos recursos humanos, y usted necesita hacer una transformación, usted tiene que revisar detalladamente con esos recursos, con esos recursos que tiene humanos, con esas personas que usted tiene, y con esos recursos que usted tiene físicos, hasta dónde podría llevar su futuro, cómo podría aprovecharlo de una mejor manera. Hay muchas maneras de mejorar la infraestructura. La infraestructura o sea, hay muchas maneras. Uno puede decir, no, pues reemplacemos todos los switches, no, reemplacemos todos los routers, no, compremos nuevos computadores. Hay muchas decisiones que se pueden tomar con respecto a eso. Alquilemos, hagamos leasing, o no, vámonos para la nube. O uno podría nombrar, yo les puedo nombrar cantidades de soluciones para el mismo problema. Cada uno va a tener una visión diferente de eso. Pero hay gente que ha estudiado como diferentes maneras y hay 4 maneras con las que se puede mejorar
la infraestructura de TI sin muchas complicaciones y tratando pues como de seguir lo que ya son lecciones aprendidas que ya otra persona hizo y le funcionó. Entonces, una es analizar la base de activos y apuntar hacia la agilidad. Tenemos unos activos, pero también tenemos que mirar que lo mejor es desarrollar procesos ágiles, teniendo como ágiles que se incluyen elementos, por ejemplo, habilidades que son blandas, como el compromiso de todos los participantes, la aceptación de las responsabilidades, la buena comunicación, y teniendo en cuenta que agilidad no es que no voy a hacer la documentación. Agilidad tiene otros componentes, hay que entender la agilidad de sus raíces. Hay que hacer que la convergencia de la infraestructura para dar paso a la flexibilidad. A veces se crean a veces una de las dificultades a veces de TI es que la infraestructura no es convergente. Es decir, no hay como una conversación entre las diferentes partes de la infraestructura. Una de las características, de hecho, que se nombra mucho entre la convergencia de la infraestructura es, por ejemplo, la convergencia y que es una experiencia usuario agradable de los equipos de Apple. Por ejemplo, ya hay una convergencia en cuanto al nivel de infraestructura. Usted prácticamente no tiene que hacer nada, todo se conecta con todo, usted pasa los datos de un lado para otro de una manera muy transparente. Mientras que con otras tecnologías, pues no es tan fácil. Con otras tecnologías toca hacer todo el proceso. Imagínense, por ejemplo, la facilidad de instalar Windows, que usted doble clic, siguiente, bravo, tengo Office. Y en cambio otras infraestructuras no se conectan de la misma manera, otras infraestructuras necesitan más trabajo, más conexión, muchísimo más esfuerzo por parte de los desarrolladores, entonces todo depende. Formar alianzas para sacar más provecho de los recursos de hardware. A veces uno no tiene toda la maquinaria que necesita, entonces las alianzas son buenas para hacer eso. A veces uno tiene cosas que el otro necesita, a veces el otro tiene cosas que uno necesita. Entonces, estas alianzas permiten ayudar por parte y parte. Y concentrarse en una estrategia con miras al futuro para una mejor gestión de la infraestructura. Siempre hay que mirar al futuro, hacia lo que viene, no quedarse con mirando en el pasado, no quedarse detenido sobre todo en el pasado, sino mirar al futuro para saber qué cosas se pueden mejorar. Acá está la explicación. Hay que revisar pues todos, mirar. Están los empleados rodeados por una gran cantidad de ellos que están conectados y se operan de forma independiente. Hay que mirar muy en detalle la parte de los recursos tecnológicos, porque a veces nosotros a veces, como dicen por ahí, matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Uno a veces tiene toda la posibilidad de tener todos los elementos de TI y uno no los tiene porque uno dice, no, es que eso es muy duro, no, es que mañana no, y empieza, por ejemplo, a aplazar el hecho de trabajar sobre un proyecto de mejoramiento, por ejemplo, de una institución. Entonces, usted no lo mejora y usted le toca el proceso. Entonces, a veces es mejor mejorar el proceso, automatizar el proceso, es mucho más preciso, mucho más claro, es muchísimo más confiable si queda bien programado y le quita usted un montón de trabajo encima. Entonces hay que ser justos a la vez, hay que ser como imparciales en la construcción precisamente de la agilidad. Hay que entender que la agilidad es un proceso, que la agilidad no es de un día para otro, que la agilidad no es hacer las cosas más rápido, usted las hacen a la misma velocidad. La agilidad tiene otros componentes, como hacer las cosas bien, utilizar unas buenas prácticas, sensibilizarse por ejemplo, por elementos que nos retrasen, pero también estar muy abierto a explorar nuevas formas de hacer las cosas. La flexibilidad de la infraestructura se refiere a que la infraestructura a veces tiene que crecer, tiene que ser como maleable, como moldeable, como que yo la pueda mover. Y eso es precisamente, por ejemplo, lo que vende Amazon AWS. Vende esa maleabilidad de la infraestructura cuando le ofrece al usuario unos servidores en la nube virtuales totalmente y le dice, pues yo le alquilo 3, pero si usted necesita 10, cójalos que luego cuadramos. O sea, porque le permite esa flexibilidad, teniendo en cuenta que muchas veces el usuario necesita, por ejemplo, por alguna razón un pico, necesita la infraestructura antes de que le hagan todo el proceso como
como lo sucede, por ejemplo, con las gobernaciones y la alcaldía, de que le hagan todo el proceso, pues ya se le perdió como la idea inicial o ya es el error del cliente. Entonces acá no, acá simplemente ellos solucionan y ya. Alianzas para sacar provecho de los recursos humanos. Porque les decía que a veces los componentes no se acoplan a lo que no se unen y no logran satisfacer ni a los empleados ni a nadie, ni a los empleados ni a los clientes ni a nadie. Entonces hay que aprovechar y hay que mirar de qué manera uno saca ventaja, de qué manera uno se aprovecha de todos los recursos que tiene o de los recursos que tiene la compañía con la que voy a hacer la alianza para poder potencializar precisamente esos elementos, esos valores que hacen que el TI realmente valga la pena dentro de las instalaciones. Y dar un paso a dar un paso a la flexibilidad y formar otra vez y me devolví y concentrarse en una estrategia con miras al futuro para una mejor gestión de infraestructura. Entonces el negocio siempre va a crecer, los elementos que existen siempre van a existir, pero en el futuro puedo construir mejores cosas que me faciliten la vida, que me den un descanso, que me den una paz. Si yo quiero realmente crecer como empresa, tengo que pensar en una estrategia que me permita crecer. No puedo pensar siempre como con datos, con unos poquitos datos y unas cositas, no, tengo que pensar de una manera escalable. Otro aspecto que es muy importante en la infraestructura es incorporar el uso de la inteligencia artificial. Ha sido algo que con los años ha ido mejorando, ya hay más aprendizaje automático, ya hay más personas conectadas a la nube, ya hay más, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ya hay más conocimiento en últimas, ya hay más conocimiento y hay más elementos que le permiten al ser humano crecer y hacer crecer su empresa. Entonces lo ideal es que la empresa se aprovechen de ese tipo de tecnologías para expandirse. Pero también hay que saber que hay 6 puntos críticos para los proyectos de inteligencia artificial en las empresas. O sea, no todas las empresas están preparadas para tener sus proyectos. Eso no quiere decir que todos vayan a tener los mismos tropiezos. Hay unas que ya por otros aprendizajes ya no vuelven a caer, hay unas que vuelvan a caer, hay unas que van a caer en no sé, hay unas que no van a caer sino en una. Pero porque todas las empresas son diferentes y la gente que trabaja ahí también es diferente. Entonces, uno de los puntos críticos es usar servicios públicos. Se sugiere usar servicios públicos en la nube porque son más escalables que la infraestructura de la compañía. Cuando uno dice, no, yo voy a hacer todo en mi infraestructura, entonces usted puede almacenar, por ejemplo, en su infraestructura, que puede almacenar perfectamente 100.000 usuarios, pero cuando ya no quiera tener solamente 100 usuarios, sino que quiere tener 10.000, 100.000, entonces ya la cosa es diferente. Entonces por eso es que hay que ellos, digamos que de cierta manera se estimula el uso de la infraestructura como un mecanismo precisamente para escalar. No es el único, pero es un buen mecanismo. Lo otro es construir un equipo alrededor de los requerimientos del proyecto y no al revés. A veces la gente cuando trabaja en proyectos le llega el proyecto, y eso pasa casi en todas las empresas, llega un proyecto y lo que hacen es buscar entre los desarrolladores que tengo aquí, ¿quién me ayuda a solucionar esto? Entonces terminan sacando a la gente totalmente del contexto y sobre todo poniéndola a trabajar más y sacándola de su responsabilidad inicial. Hay que ser muy cuidadosos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y saber exactamente cuál es el alcance que se le va a dar. Cuál es el alcance que se le da a cada uno de los equipos, cuál es el alcance de los requerimientos, quién es la persona más apropiada y si es necesario traer una persona, por ejemplo, de afuera que llene ese requerimiento, es mejor hacerlo y no quemar a los que ya están dentro. También hay que contar con el apoyo de consultores especialistas en la inteligencia artificial y en todo lo que se necesite. Los consultores son personas que ayudan a mejorar las habilidades. Yo creo que no hay problema. Entonces sí, contar con el apoyo de los consultores especialistas.
investigar si los proveedores no cuentan ya con la aplicación con la inteligencia artificial. Una de las cosas que a veces uno se queda como rezagado es a veces esperando a que el competidor salga con una estrategia buena para uno poder correr atrás de él, hacer algo similar. Entonces a veces es como más estar como al pendiente de la investigación de los mercados y mirar qué elementos de mis competidores o de otras personas yo puedo aplicar para mejorar mis condiciones, para estar en unas condiciones un poco más justas, por decirlo de alguna manera. También hay que adoptar en niveles como resultados que pueden ser previstos y completamente automatizados. A veces uno quiere meterla en todo lado, y inteligencia artificial, entonces es como si fuera la moda, entonces hay que ponerla como si fuera un sticker, entonces hay que ponerla en todo lado y no es así. La inteligencia artificial ayuda mucho, por ejemplo, para procesos que están muy bien documentados y procesos que se pueden automatizar fácilmente, pero en otros aspectos de pronto no es tan bueno. Y por último, establecer la gestión del cambio. Todas las empresas tienen que estar en constante evolución. Entonces siempre debe haber como ese trabajo cíclico todo el tiempo, de estar mejorando y haciendo las cosas un poco más, de una manera diferente, por decirlo de una manera. Se decía que en 2020, aunque solo la mitad de las compañías estaban usando inteligencia artificial, para automatización de TI se incrementaron un 75% en 2020. El problema es que en 2020 nos cogió la pandemia, entonces ustedes saben que eso tecnológicamente aceleró muchas empresas. Lo más probable es que ese 75 ahorita sea mucho más. Y lo otro es que la eficiencia energética, hay que pensar también en la eficiencia energética, en lo que significa para nosotros desde el punto de vista ambiental. Es una responsabilidad para nosotros cuidar el planeta y se debe pensar siempre en la infraestructura. Ay, sorry, se salió. Y se debe pensar, igual era la última, y se debe pensar siempre en la infraestructura desde un punto de vista muy ecológico, muy mediado por el medio ambiente, muy tratando de mitigar todos los problemas esos que venimos teniendo por el abuso que tenemos del continuo con el planeta. Entonces es como eso, es como tratar de mitigar un poco los daños que se hacen y pensar en infraestructuras que sean presentes, que tengan las características, que no sean, como les digo, que no sean agresivas con el ambiente